busca de la ausencia de miedo. Todo el mundo tiene miedo, tiene que ser así. La vida funciona de manera que tienes que tener miedo. Las personas que pierden el miedo, no lo pierden porque se vuelvan valientes, ya que una persona valiente solo está reprimiendo su miedo. En realidad, no es que no tenga miedo. Una persona pierde el miedo cuando acepta sus miedos. No es una cuestión de valentía. Simplemente es analizar los hechos de la vida y darse cuenta de que es natural tener miedo. Uno acepta los miedos. ¿El miedo y la culpabilidad son lo mismo? El miedo y la culpabilidad no son lo mismo. El miedo que se acepta se convierte en libertad. El miedo que se niega, que se rechaza, que se condena, se convierte en culpabilidad. Si aceptas el miedo como parte de la situación, es parte de la situación. El ser humano es una parte muy pequeña, una parte diminuta. La totalidad es extensa, el hombre es una pequeña gota, y la totalidad es todo el océano. Surge un temor. Quizá me pierda en la totalidad. Puede desaparecer mi identidad. Ese es el miedo a la muerte. Cualquier miedo es miedo a la muerte. Y el miedo a la muerte es el miedo a la aniquilación. Es natural que el hombre tenga miedo, sea temeroso. Si lo aceptas, si dices que la vida es así, si lo aceptas del todo, el temor desaparece inmediatamente y el miedo, la misma energía que se estaba convirtiendo en miedo, se desenrosca y se convierte en libertad. Entonces sabes que aunque la gota desaparezca en el océano, seguirá estando ahí. De hecho, se convertirá en todo el océano. La muerte se convierte en el nirvana, ya no tienes miedo de perderte. Ahora entiendes cuando Jesús decía: si salvas tu vida la perderás y si la pierdes te salvarás. La única forma de ir más allá de la muerte es aceptarla. Entonces desaparece. La única forma de no tener miedo es aceptarlo. Entonces, la energía que se desprende se convierte en libertad. Pero si lo condenas, si lo reprimes, si escondes el hecho de que tienes miedo, si te escudas, si te proteges y estás a la defensiva, surge la culpabilidad. Cualquier cosa que reprimes provoca culpabilidad. Todo lo que no permites provoca culpabilidad. Todo lo que está contra la naturaleza provoca culpabilidad. Entonces, te sientes culpable de haber mentido a los demás y a ti mismo. La falta de autenticidad es culpabilidad. Tú preguntas: ¿el miedo y la culpabilidad son lo mismo? No. El miedo puede ser culpabilidad, pero puede no serlo. Depende de lo que hagas con el miedo. Si haces algo que no está bien, se convierte en culpabilidad. Si lo aceptas y no haces nada, no hay nada que hacer. Se convierte en libertad, se convierte en ausencia de miedo. No te digas a ti mismo que eres horrible, malo, un pecador. No te condenes. Eres lo que eres. No seas culpable, no te sientas culpable. Aunque algo esté mal, tú no estás mal. Quizá has actuado de un modo equivocado, pero eso no significa que tú estés mal. Puede haber una acción equivocada, pero el ser siempre está bien. He notado que siempre estoy intentando convencer a los demás de que soy importante y tengo poder. He meditado sobre el motivo de esto, y creo que es miedo. El ego siempre surge del miedo. Una persona sin miedo no tiene ego. El ego es una protección, una armadura. Como tienes miedo, das la impresión de que eres tal y tal, esto y lo otro, ¿no es verdad? Para que nadie se atreva, pero básicamente, es miedo. Muy bien. Has mirado profundamente dentro de él. En cuanto encuentras el motivo básico, se convierte en algo sencillo. La gente está luchando con el ego, pero el ego no es problema real. Estás luchando con un síntoma, no con la enfermedad en sí. La verdadera enfermedad es el miedo. Puedes seguir luchando con el ego, pero seguirás sin dar en el blanco, porque el ego no es el verdadero enemigo, es falso. Aunque tú ganes, no ganarás nada. No puedes ganar porque solo se puede derrotar a un verdadero enemigo, y no a un enemigo falso que no existe. Solo es una apariencia. Es como si tuvieses una herida con un aspecto horrible y la adornaras con algo. Una vez me estaba hospedando en casa de una estrella de cine que le había dicho a mucha gente que viniera a verme. También había una actriz que tenía un bello reloj con una enorme pulsera muy bonita. Alguien que estaba sentado a su lado empezó a preguntarle por el reloj, y ella estaba un poco molesta. Yo lo estaba observando. Él quería ver el reloj, pero ella no se lo quería quitar. El hombre insistió, y ella se lo tuvo que quitar. Entonces vi lo que pasaba. Ella tenía una marca de lepra bajo la pulsera del reloj. Había quedado en evidencia, estaba sudando y se puso muy nerviosa, el ego es así.
El miedo existe, pero nadie quiere mostrar su miedo, porque si los demás ven que tienes miedo, habrá algunas personas que te asustarán más. Cuando se dan cuenta de que tienes mucho miedo, todo el mundo empieza a atacar. Disfrutan humillándote, dándose cuenta que eres más débil. La gente disfruta aprovechándose, dándole patadas a alguien. Siempre que alguien tiene miedo, crea un gran ego para rodear el miedo y va hinchando el globo del ego, hasta que es demasiado grande. Adolf Hitler y Idi Amin de Uganda, ese tipo de personas están muy hinchadas. Entonces empiezan a asustar a los demás. Debéis saber que cualquier persona que intente asustar a los demás, en el fondo tiene miedo, si no, ¿por qué lo hace? ¿Qué sentido tiene? ¿Quién se va a molestar en asustarte si él mismo no tiene miedo? La gente que está llena de miedo asusta a los demás para poder descansar tranquila. Saben perfectamente que no les vas a tocar, que no traspasarás sus límites. ¿Has mirado bien? Es exactamente el caso del que estoy hablando. No luches con el ego. Más bien, obsérvalo e intenta aceptarlo. Es natural, forma parte de la vida. No es necesario esconderlo. No es necesario disimular. Está ahí, todos los seres humanos están llenos de miedo. Forma parte de la humanidad. Acéptalo, el ego desaparece en cuanto lo aceptas, porque entonces ya no tiene sentido que el ego siga existiendo. Luchar con el ego no servirá de nada. Aceptar el ego te ayudará automáticamente. Entonces sabes que sí, somos muy pequeños dentro de este vasto universo, ¿cómo es posible no tener miedo? La vida está rodeada de muerte, ¿cómo es posible no tener miedo? Podemos desaparecer en cualquier momento, una tontería banal y hemos desaparecido, ¿cómo es posible no tener miedo? Si lo aceptas, el miedo desaparecerá poco a poco porque ya no tiene razón de ser. Lo aceptas, das por hecho que existe, es así. No inventes nada para esconderlo. Si no inventas nada contra el miedo, este desaparece. No estoy diciendo que no tengas temores, estoy diciendo que no te asustes. El miedo seguirá existiendo, pero no te asustará. ¿Me sigues? Estar asustado significa estar contra el miedo, no quieres que exista, pero existe. Cuando lo aceptas, igual que todos los árboles son verdes, la humanidad está llena de miedo. ¿Qué se puede hacer? Los árboles no están escondiéndose. Todo el mundo está destinado a morir. El miedo es la sombra de la muerte. Acéptalo. Cuando estoy solo siento que, en cierto modo, me puedo relajar y querer a la gente, pero en cuanto me encuentro en su presencia, se cierran todas las puertas. Es complicado amar a la gente real, porque una persona real no va a cumplir tus expectativas. No es su deber. Nadie está aquí para cumplir las expectativas de otra persona, tiene que vivir su propia vida. Y cuando hace algo que va contra ti o no se ajusta a tus sentimientos, a tus emociones, a tu ser, se complica. Es muy fácil pensar en el amor, pero es muy difícil amar. Es muy fácil amar a todo el mundo. La verdadera dificultad es amar a un solo ser humano. Es muy fácil amar a Dios o a la humanidad. El verdadero problema surge cuando conoces a una persona concreta, chocas con ella. Chocar con ella es ir a través de un gran cambio, y es un gran desafío. No va a ser tu esclavo y tú tampoco vas a ser su esclavo. Ahí es donde surge el verdadero problema. Si tú vas a ser esclavo o el otro va a ser esclavo, entonces no pasa nada. El problema surge porque nadie quiere hacer de esclavo, y nadie puede ser un esclavo. Todo el mundo tiene libre albedrío, el ser consiste en libertad. El hombre es libertad. Recuerda, es un problema real, no tiene nada que ver contigo personalmente. Este problema tiene que ver con el fenómeno del amor. No lo conviertas en un problema personal, si no, te meterás en un lío. Todo el mundo tiene que hacer frente, más o menos, al mismo problema. Nunca me he encontrado con nadie que no tenga dificultades en el amor. Tiene algo que ver con el amor, con el mundo del amor. La misma relación te lleva a situaciones en las que surgen problemas, y es bueno pasar a través de ellas. En Oriente, al ver las dificultades que entrañaba, las personas se han escapado. Empezaron a negar su amor, a rechazarlo. Se convirtieron en personas sin amor, pero lo llamaban falta de apego. Poco a poco, se quedaron mortecinos. El amor casi desapareció de Oriente y solo quedó la meditación. Meditación significa que te sientes bien en tu soledad. Meditación significa que solo estás emparentado contigo mismo. El círculo está completo contigo. No necesitas salirte de él. Por supuesto, el 99% de tus problemas se resuelven, pero a un precio muy elevado. Ahora tendrás menos preocupaciones.
El hombre oriental tiene menos preocupaciones, menos tensiones, vive casi en su propia cueva interna, protegido, con los ojos tapados. No permite que se mueva la energía. Hace cortocircuito, basta un pequeño movimiento de energía dentro de su ser para que se sienta feliz. Pero esta felicidad está un poco muerta. Su felicidad no es júbilo, no es alegría. Como mucho, puedes decir que no es infelicidad. Como mucho puedes decir algo negativo, como decir que estás sano porque no estás enfermo. Pero eso no es tener mucha salud. La salud debería ser algo positivo, tener brillo propio, y no solo ser una ausencia de enfermedad. En ese sentido, incluso un cuerpo muerto está sano, porque no tiene enfermedades. En Oriente hemos intentado vivir sin amor, renunciar al mundo que significa renunciar al amor, renunciar a la mujer, renunciar al hombre, a todas las oportunidades en las que puede florecer una flor. Los monjes jainistas, los monjes hinduistas, los monjes budistas, no pueden hablar con una mujer si están solos. No pueden tocar a una mujer, ni siquiera pueden verse cara a cara. Cuando una mujer les viene a pedir algo, tienen que bajar la mirada. Tienen que mirarse la punta de la nariz para no ver a la mujer ni por equivocación. Porque, quién sabe, quizás se despierte algo, y en las manos del amor, uno es casi impotente. No se quedan en casa de la gente, y no se quedan mucho tiempo en el mismo lugar porque es posible que surja el apego, el amor. De modo que se van moviendo, vagando y evitando todo tipo de relaciones. Han alcanzado una cierta cualidad de quietud. Son personas que no se alteran, no les atrae el mundo, pero no son felices, no celebran. En Occidente ha pasado exactamente lo contrario. La gente ha intentado encontrar la felicidad por medio del amor, y esto ha sido la causa de muchos problemas. Han perdido el contacto consigo mismos. Se han alejado tanto de sí mismos que no saben cómo volver. No saben dónde está el camino, dónde está su casa. Se sienten insignificantes, desamparados, y siguen haciendo esfuerzos de amor con aquella mujer, con aquel hombre. Heterosexual, homosexual, autosexual. Lo intentan de todas las maneras pero se sienten vacíos, porque solo el amor te puede hacer feliz, pero no hay silencio en él. Y cuando hay felicidad no hay silencio. Sigue faltando algo. Cuando eres feliz sin silencio, tu felicidad será como una fiebre, una excitación, mucho ruido y pocas nueces. Ese estado febril creará mucha tensión dentro de ti y no conseguirás nada, solo correr, perseguir. Y un día te das cuenta de que todo ese esfuerzo no tiene sentido porque estás intentando encontrar al otro, pero todavía no te has encontrado a ti mismo. Los dos caminos han fracasado. Oriente ha fallado porque intentó la meditación sin amor. Occidente ha fallado porque intentó el amor sin meditación. Mi labor consiste en daros una síntesis, un conjunto, que significa amor más meditación. Uno debería ser capaz de ser feliz solo, y también debería ser capaz de ser feliz con alguien. Uno debería ser feliz dentro de sí mismo, y también debería ser feliz en las relaciones. Uno debería tener una casa bonita por dentro y por fuera. Deberías tener un hermoso jardín rodeando tu casa, y también un bello dormitorio. El jardín no se opone al dormitorio. El dormitorio no se opone al jardín. La meditación debería ser un refugio interno, un altar interno. Siempre que sientas que el mundo es demasiado para ti, puedes ir a tu altar interno. Puedes darte un baño en tu ser interno. Puedes rejuvenecer. Puedes salir resucitado. De nuevo vivo, joven, renovado, para vivir, para ser. Pero también deberías ser capaz de amar a la gente y hacer frente a los problemas, porque un silencio impotente que no puede hacer frente a los problemas no es un gran silencio, no vale mucho. Solo debes anhelar y desear un silencio que pueda hacer frente a los problemas pero siguiendo en silencio. Me gustaría decirte estas dos cosas. Primero empieza a meditar, porque siempre es bueno empezar desde el centro más cercano de tu ser, y es la meditación. Pero no te quedes atascado ahí. La meditación debería transformarse, florecer, abrirse y convertirse en amor. No te preocupes, no lo conviertas en un problema, no lo es. Simplemente es humano, es natural. Todo el mundo tiene miedo, tiene que ser así. Pero la vida funciona de manera que tienes que tener miedo. Las personas que pierden el miedo, no lo pierden porque se vuelvan valientes, ya que una persona valiente solo está reprimiendo su miedo. En realidad, no es que no tenga miedo. Una persona pierde el miedo cuando acepta sus miedos. No es una cuestión de valentía. Simplemente es analizar los hechos de la vida y darse cuenta de que es natural tener miedo. Uno acepta los miedos. El problema surge cuando quieres rechazarlos.
Te han enseñado unos ideales ególatras. Sé valiente. ¡Qué tontería! Bobadas. ¿Cómo puede un hombre inteligente evitar tener miedo? Si eres estúpido no tendrás miedo. El conductor del autobús toca la bocina mientras tú estás en medio de la calle, sin pasar miedo. O te va a embestir un toro y tú estás ahí de pie, sin pasar miedo. Pero eres estúpido. Un hombre inteligente tiene que apartarse del camino. Si te conviertes en un adicto y empiezas a buscar serpientes en un matorral, entonces tienes un problema. Si no hay nadie en la carretera pero tienes miedo y sales corriendo, entonces tienes un problema. Si no, el miedo es algo natural. Cuando digo que pierdas el miedo, no me refiero a que no habrá temores en la vida. Llegarás a darte cuenta de que el 90% de los miedos son pura imaginación. El 10% son reales, y tienes que aceptarlos. No convierto a la gente en valientes. Los vuelvo más receptivos, sensibles, atentos, y su atención es suficiente. Se dan cuenta de que sus miedos también pueden servir de peldaños. No os preocupéis, ¿de acuerdo? ¿Por qué sigo teniendo tanto miedo a exponerme? ¿Quién no tiene miedo? El exponerte te produce mucho miedo. Es natural, porque significa exponer toda la porquería que tienes en tu mente, la basura que se ha estado acumulando desde hace siglos, desde hace muchas vidas. Exponerte quiere decir exponer todas tus debilidades, limitaciones, defectos. Exponerte significa, en último caso, exponer tu vulnerabilidad. La muerte, exponerte significa exponer tu vacío. Detrás de toda esa basura de la mente y ruido de la mente, hay una dimensión de absoluto vacío. Sin Dios estás hueco, sin Dios no eres más que vacío y nada. Uno quiere esconder esa desnudez, ese vacío, esa fealdad. Lo tapas con hermosas flores, decoras las tapaleras. Por lo menos, finges que eres algo, alguien. Y esto no te sucede solo a ti. Es universal, es el mismo caso de todo el mundo. Nadie se abre como un libro. El miedo se apodera de ti. ¿Qué pensará de mí la gente? Desde que eras un niño, te han enseñado a ponerte máscaras, hermosas máscaras. No es necesario que tengas un rostro hermoso, basta con que te pongas una máscara hermosa. Y la máscara es barata. Es difícil transformar tu rostro, pero pintarlo es muy sencillo. Ahora, en el fondo de tu ser te produce escalofríos exponer tu verdadero rostro. Surge un temblor. ¿Le gustarás así a la gente? ¿Quién sabe? Han respetado tu carácter, han glorificado tu atuendo porque les gustaba tu máscara. Ahora surge el miedo. Seguirán queriéndome. Respetándome y apreciándome cuando me vean desnudo, o huirán de mí. Quizá me vuelvan la espalda, me podrían dejar solo. Por eso, la gente sigue fingiendo. La presunción surge del miedo, toda la falsedad surge del miedo. Para ser auténtico no puedes tener miedo. Una de las leyes fundamentales es que todo lo que escondas seguirá creciendo, y todo lo que expongas, si es malo, desaparecerá, se evaporará en el sol y, si es bueno, será nutrido. Justo lo contrario de lo que ocurre cuando escondes algo. Lo que es bueno empieza a morirse porque no se nutre. Necesita el viento, la lluvia y el sol. Necesita tener a toda la naturaleza. Solo puede crecer con la verdad, se nutre de la verdad. Deja de nutrirlo, y se empezará a quedar cada vez más delgado. La gente está matando de hambre su realidad y engordando su irrealidad. Tus rostros irreales se alimentan de mentiras, tienes que inventarte cada vez más mentiras. Para que una mentira se sostenga, tienes que mentir 100 veces más, porque una mentira solo se sostiene con mentiras mayores. Cuando te escondes detrás de una fachada, lo verdadero empieza a morirse, y lo falso prospera, va engordando. Si te expones, lo irreal morirá, no tiene otra salida, porque lo irreal no puede permanecer al descubierto. Solo puede permanecer en secreto, solo puede conservarse en la oscuridad, solo puede permanecer en los túneles de tu inconsciencia. Si lo sacas a la conciencia, comenzará a evaporarse. Este es el secreto del éxito del psicoanálisis. Es un secreto muy simple, pero es todo el secreto del psicoanálisis. El psicoanalista te ayuda a sacar al nivel consciente todo lo que está en tu inconsciente, en las esferas más oscuras de tu ser. Lo saca a la superficie donde tú lo puedas ver y los demás lo puedan ver, entonces, ocurre un milagro. El mismo hecho de que tú lo veas es el principio de su muerte. Y si se lo puedes contar a alguien, esto es lo que se hace en el psicoanálisis, si puedes exponerlo ante tu psicoanalista, incluso revelarlo delante de una persona es suficiente para provocar grandes cambios en tu ser.
Pero revelarlo a tu psicoanalista es limitado. Solo se lo has expuesto a una persona, en privado, con la condición de que no lo hará público. Forma parte de la profesión del médico, el psicoanalista, el terapeuta. El no decírselo a nadie, el mantenerlo en secreto forma parte de su juramento. Por tanto, es una revelación muy limitada pero, sin embargo, ayuda. Es una revelación profesional. Sin embargo, ayuda. Cuesta muchos años, por eso lo que se podría hacer en pocos días, al psicoanálisis le cuesta muchos años, 4, 5 años, y además el psicoanálisis nunca está completo. El mundo todavía no conoce ningún caso de psicoanálisis total, de un proceso completo, acabado, terminado, no, todavía no ha sucedido. Ni siquiera se ha psicoanalizado por completo tu psicoanalista, porque la revelación misma es limitada y tiene condiciones. El psicoanalista te escucha como si no te estuviese escuchando, porque no se lo puede decir a nadie. Pero incluso así te puede ayudar enormemente a quitarte un peso de encima. Si puedes exponerte religiosamente no en privado, no ante un profesional, sino en todas tus relaciones, esto es de lo que trata el Sannyas. Es autopsicoanálisis. Es psicoanálisis 24 horas al día, todos los días. Es psicoanálisis en todo tipo de circunstancias. Con tu mujer, con tu amigo, con tu pariente, con tu enemigo, con un extraño, con el jefe, con el criado. Te relacionas las 24 horas. Si te sigues exponiendo, al principio te dará mucho miedo, pero pronto empezarás a reunir fuerzas, porque cuando se expone la verdad, esta reúne fuerzas y la mentira muere. Y cuando la verdad se vuelve más fuerte, tú estás más arraigado, más centrado. Empiezas a ser un individuo. Desaparece la personalidad y aparece el individuo. La personalidad es falsa, la individualidad existe. La personalidad solo es una fachada, la individualidad es tu verdad. La personalidad viene impuesta desde fuera. Es tu personaje, una máscara. La individualidad es tu realidad, es como te ha hecho Dios. La personalidad es una sofisticación social, es un lustre social. La individualidad está sin refinar, salvaje, fuerte, con un enorme poder. Solo tendrás miedo al principio. Por eso es necesario que tengas un maestro, para que al principio te pueda llevar de la mano, para que te pueda apoyar al principio, para que pueda dar los primeros pasos contigo. El maestro no es un psicoanalista, es eso y mucho más. El psicoanalista es un profesional, el maestro no es un profesional. Su profesión no es ayudar a gente, es su vocación. Lo hace por amor, por compasión. Puesto que lo hace por compasión, solo te lleva hasta donde le necesitas. En cuanto empieza a sentir que puedes ir por tu propio pie, empieza a soltarte la mano. A ti te gustaría seguir sujetándola, pero él no te lo permitirá. Cuando estás listo, eres valiente, te atreves, cuando has probado el sabor de la libertad de exponer tu realidad, puedes seguir tú solo. Puedes ser una luz para ti mismo. Pero el miedo es algo natural, porque te han enseñado falsedades desde tu infancia, y te has identificado tanto con lo falso que dejarlo es casi como cometer un suicidio. El miedo surge porque hay una gran crisis de identidad. Durante 50 años, 60 años, has sido un tipo de persona. El que hace la pregunta debe tener en este momento cerca de 60 años, durante 60 años has sido un tipo de persona. Ahora, esta fase de tu vida en la que pierdes la identidad y empiezas a conocerte desde el principio te da miedo. La muerte está cada día más cerca, ¿es ahora el momento de empezar una nueva lección? ¿Quién sabe si tendrás tiempo de concluirla o no? ¿Quién sabe? Quizá pierdas tu identidad y no te quede suficiente tiempo, suficiente energía, suficiente coraje, para conseguir una nueva identidad. ¿Vas a morirte sin una identidad? ¿Vas a vivir la última fase de tu vida sin identidad? Eso sería una locura, vivir sin identidad, el corazón se hunde, el corazón se encoge. Piensas. Vale la pena seguir unos cuantos días más. Es mejor vivir con lo viejo, lo familiar, lo seguro, lo que te conviene. Tienes mucha práctica en eso. Has invertido mucho, has puesto 60 años de tu vida en ello. Lo has conseguido, has creado una idea de quién eres, y ahora te digo que renuncies a esa idea porque tú no eres eso. No necesitas ninguna idea para saber quién eres. De hecho, tienes que renunciar a todas las ideas, solo así sabrás quién eres. El miedo es natural. No lo condenes, no pienses que está mal. Solo es parte de la educación de esta sociedad. Tenemos que aceptarlo y superarlo. Tenemos que superarlo sin condenarlo. Exponte poco a poco, no es necesario que des saltos que no puedas controlar. Vete paso a paso, gradualmente.
Pronto conocerás el sabor de la verdad, y te asombrarás al ver que esos 60 años han sido una absoluta pérdida de tiempo. Tu vieja identidad se perderá, tendrás una concepción totalmente nueva. Realmente, no será una identidad sino una nueva visión, una nueva forma de ver las cosas, una nueva perspectiva. No podrás volver a decir yo y que detrás de esa palabra siga habiendo algo. Usarás esta palabra porque es útil, pero sabrás que la palabra no tiene ningún significado, ninguna naturaleza existencial. Detrás de este yo se esconde un océano infinito, vasto, divino. No volverás a tener una nueva identidad. Tu vieja identidad se perderá y, por primera vez, empezarás a sentirte como una ola en el océano de Dios. Esto no es tener una identidad porque tú no estás en ella. Has desaparecido, Dios te ha inundado. Si puedes arriesgar lo falso, la verdad será tuya. Y vale la pena, porque solo arriesgas lo falso pero ganas la verdad. No arriesgas nada y lo ganas todo. He descubierto que me aburro de mí mismo y no estoy animado. Has dicho que nos aceptemos, seamos lo que seamos. No soy capaz de aceptar la vida, sabiendo que me estoy perdiendo la alegría interna. ¿Qué puedo hacer? He oído decir que hay un nuevo tipo de tranquilizante que no te relaja, sino que te permite dejar de estar tenso. Pruébalo. Pruébalo varias veces, haz como los norteamericanos, pero no más de 3 veces. Pruébalo varias veces y después déjalo, porque no tiene sentido hacer el tonto. Me preguntas. He descubierto que estoy aburrido de mí mismo, esto es un gran descubrimiento. Sí, lo digo en serio. Hay muy pocas personas que se den cuenta de que están aburridas, y están aburridas, absolutamente aburridas. Todo el mundo lo sabe excepto ellos. Saber que estás aburrido es un gran comienzo. Pero ahora tienes que comprender lo que esto implica. El hombre es el único animal que se aburre. Esto es una gran prerrogativa, forma parte de la dignidad del ser humano. ¿Alguna vez has visto un búfalo aburrido, un burro aburrido? No se aburren. El aburrimiento significa que tu forma de vivir está mal. Por tanto, saber que estoy aburrido y tengo que hacer algo, tengo que transformar alguna cosa puede tratarse de un gran evento. No pienses que aburrirse es malo, es buena señal, es un buen comienzo, es un comienzo muy propicio. Pero no te quedes ahí. ¿Por qué se aburre uno? Uno se aburre porque ha vivido en patrones muertos dados por los demás. Renuncia a esos patrones, salta a esos patrones. Empieza a vivir por tu cuenta. No es una cuestión de dinero, poder y prestigio. Esencialmente, es cuestión de lo que quieres hacer. Hazlo sin pensar en los resultados, y tu aburrimiento desaparecerá. Debes estar llevando a cabo las ideas de los demás, deber estar haciendo las cosas de una forma correcta, debes estar haciendo las cosas como hay que hacerlas. Estos son los pilares del aburrimiento. Toda la humanidad está aburrida, porque la persona que podría haber sido un místico es un matemático, la persona que podría haber sido un matemático es un político, la persona que podría haber sido un poeta es un hombre de negocios. Todo el mundo está en otro lugar, nadie está donde debería estar. Hay que arriesgar. El aburrimiento puede desaparecer en un instante si estás dispuesto a arriesgar. Me preguntas. He descubierto que estoy aburrido de mí mismo, estás aburrido de ti mismo porque no has sido sincero contigo mismo, no has sido honesto contigo mismo, no has sido respetuoso con tu persona. Y dices, no estoy animado. ¿Cómo quieres estar animado? Solo te animas si estás haciendo lo que querías hacer, sea lo que sea. Vincent Van Gogh era enormemente feliz pintando. No vendió ni un solo cuadro, nadie apreciaba su trabajo, pasaba hambre, se estaba muriendo. Su hermano le daba una pequeña cantidad de dinero para que, por lo menos, pudiese sobrevivir. Ayunaba 4 días a la semana, comía 3 días a la semana. Tenía que ayunar esos 4 días porque, si no, ¿cómo iba a comprar los lienzos, las pinturas y los pinceles? Pero era inmensamente feliz, estaba animando. Murió cuando solo tenía 33 años, se suicidó. Pero su suicidio fue mucho mejor que tu supuesta vida, porque solo se suicidó cuando había terminado de pintar lo que quería pintar. El día que terminó de pintar una puesta de sol, que había sido su mayor deseo, escribió una carta que decía: he concluido mi labor, he cumplido. Me voy de este mundo enormemente feliz. Se suicidó, pero yo no lo llamaría suicidio. Vivió con totalidad, quemó la mecha de su vida por los 2 extremos, con una enorme intensidad. Puedes vivir 100 años, pero tu vida será un hueso seco, un peso muerto. Dices. Tenemos que aceptarnos, seamos lo que seamos.
Yo no soy capaz de aceptar la vida, sabiendo que me estoy perdiendo la alegría interna. Cuando digo, acéptate, no estoy diciendo que aceptes tu patrón de vida, no me malinterpretes. Cuando digo, acéptate, estoy diciendo que rechaces todo lo demás, acéptate a ti mismo. Pero debes haberlo interpretado a tu manera. Eso es lo que pasa. El marciano aterrizó con su platillo volante en Manhattan, nada más salir, se le acercó un pordiosero. Señor, dijo el hombre, ¿me puede dar un duro? El marciano dijo, ¿qué es un duro? El pordiosero pensó un minuto, y dijo, tiene razón. ¿Me podría dar 20 duros? No he dicho lo que tú has entendido. Rechaza todo lo que te han impuesto, no estoy diciendo que lo aceptes. Acepta tu ser más íntimo que has traído desde el más allá, y entonces no sentirás que te falta algo. En cuanto te aceptas sin condiciones, de repente, tienes una explosión de alegría. Te empiezas a animar, tu vida se vuelve extática. Los amigos de cierto joven pensaban que estaba muerto, pero solo estaba en coma. Cuando estaban a punto de enterrarle, el hombre dio señales de vida, y le preguntaron cómo era estar muerto. Muerto. Exclamó. No estaba muerto. Yo sabía todo el tiempo lo que estaba pasando. Y también sabía que no estaba muerto, porque tenía los pies helados y tenía hambre. ¿Pero cómo es posible que eso te hiciera pensar que estabas vivo? Preguntó uno de los curiosos. Bueno, sabía que no estaba en el cielo porque si no, no tendría hambre, y si hubiese estado en ese otro sitio no habría tenido frío en los pies. Puedes estar seguro de que no estás muerto. Tienes hambre, tienes los pies fríos. Levántate y corre un poco. Un pobre hombre que carecía de educación y distinción social, se enamoró de la hija de un millonario. Ella le invitó a casa para conocer a sus padres y su elegante mansión. El hombre se sentía intimidado por el lujoso mobiliario, los sirvientes y todos los demás signos de opulencia, pero logró aparentar que estaba relajado, hasta que llegó la hora de la cena. Sentado en la impresionante mesa del comedor, ligeramente ebrio por el vino, se echó un sonoro peo. El padre de la chica levantó la mirada y observó a su perro que estaba tumbado a los pies del pobre hombre. Robert. Le dijo en un tono amenazante. El pobre hombre, aliviado de que le hubiesen echado la culpa al perro, se volvió a echar un pedo unos minutos más tarde. El anfitrión miró al perro y le volvió a decir más fuerte. Robert. Unos minutos más tarde se volvió a echar un pedo. La cara del hombre rico se encogió de rabia. Vociferó. Robert, sal de ahí antes de que este tío se te cague encima. Todavía tienes tiempo, salte de la cárcel en la que has vivido hasta ahora. Solo tienes que tener un poco de coraje, el coraje del jugador. Y no tienes nada que perder, acuérdate. Solo puedes perder tus cadenas, puedes perder tu aburrimiento, puedes perder en tu interior esa sensación permanente de que te falta algo. ¿Qué más puedes perder? Salte de la rutina y acepta tu propio ser, contra Moisés, contra Jesús, contra Mahavira, contra Krishna, acéptate a ti mismo. No eres responsable frente a Buda, Zaratustra, Kabir o Nanak. Eres responsable frente a ti mismo. Sé responsable, y cuando uso la palabra responsable, acuérdate de no malinterpretarla. No estoy hablando de deberes, responsabilidades, simplemente estoy usando la palabra en sentido literal. Responde ante la realidad, sé responsable. Debes haber vivido una vida irresponsable, cumpliendo toda clase de responsabilidades que los demás quieren que cumplas. ¿Tienes algo que perder? ¿Estás aburrido? Es una buena situación. ¿No estás animado? ¿Qué más necesitas para salir de la prisión? Salte, no mires atrás. Dicen. Antes de saltar piénsalo 2 veces. Yo digo. Salta primero y después piensa todo lo que quieras.